Las historias del abuelo. De cacería con el compadre. Abuelo, cuéntanos una de tus historias, dijo Luis. El abuelo comenzó la historia. Corría el año 1964. Yo tenía unos 22 años en ese entonces. Estuvimos en el mar pescando durante 3 meses. Al llegar al puerto, mi compadre y yo decidimos ir de cacería un sábado por la mañana. Nos preparamos con todo, llevábamos unos burritos con sus respectivas salsas y una cantimplora de cuero cada uno. Pasamos casi todo el día sin cazar nada. Mi compadre decía que ya estaba anocheciendo y sugirió ir al rancho donde trabajaba el Chaparro, un amigo suyo. Nos fuimos por el sendero, caminando y contando historias. Mi compadre me contaba de una vez que Pepe, Toño y él encontraron un sembradío de maíz. Le preguntaron al encargado si vendía y por unos cuantos centavos se llevaron un costal cada uno. Esa vez, cuando llegaron al rancho, hicieron una fogata grande y asaron elotes en las brasas. El dueño del rancho nos invitó a una carne asada. Fue espectacular. Había niños, eran como 5 o 6, pero solo le presté atención a Panchito, un niño de unos 9 años, que comió 4 elotes seguidos. Además estuvo come y come carne asada. Recuerdo que unos se reían y le hacían gracia porque comía mucho y era muy delgado. Hasta decían: ¿a dónde se le va tanta comida? En esos tiempos no se usaba mayonesa ni mucho chile en los elotes, solo mantequilla, sal y limón. Estaban muy sabrosos. Abuelo, hoy les ponemos papitas con chilitos, chamoy y mayonesa, dijo Luis. Manuel comentó: abuelo, a mí me gusta ponerle queso para nachos. Abuelo, hay cosas a las que aún no me he acostumbrado. Un día de estos les haré unos elotes tatemados. Los que ustedes comen son hervidos, saben diferente. Luis: abuelo, yo nunca los he probado. Manuel: yo tampoco. Abuelo: bueno, como les contaba, llegamos al rancho y estaba el capataz. Le preguntamos si podíamos quedarnos porque ya era de noche y se oían coyotes a lo lejos. Luis: abuelo, ¿los coyotes son como los lobos? Abuelo: se parecen más a los perros, ya que no son tan grandes, pero cazan en manadas y, si deciden atacar, hay que estar bien preparados. Manuel: abuelo, ¿y qué pasó con el niño que comía muchos elotes? Abuelo: sí. Esa noche se fueron a dormir y como a las 3 de la mañana se prendieron las lámparas de petróleo. En aquellos tiempos no había luz eléctrica ni generadores por el rancho. El niño se había indigestado. El papá del niño lo subió al caballo y se fue al pueblo, que quedaba como a 1 hora y media. La madre del niño se quedó angustiada. No tardaron ni 20 minutos en regresar. Resulta que el trote del caballo hizo que el niño vomitara y se mejorara. Decidieron regresar porque esa noche no había luna y estaba medio nublado, era oscuridad absoluta. Fue una buena lección para el niño: aunque algo esté muy rico, si ya estás satisfecho, no debes comer de más, porque puede causarte dolor de estómago y, con el tiempo, subir de peso. Luis: abuelo, ¿y qué pasó cuando llegaron al rancho el compadre y usted? Abuelo: pues al llegar, el capataz nos abrió la puerta y nos dijo que esa noche había una boda en el pueblo y él estaba solo en el rancho para cuidarlo. Nos propuso que, si cuidábamos el rancho, él podía ir a la boda. Mi compadre aceptó. Nos dijo que había una habitación con 2 camas, pero era la habitación del difunto abuelo de la casa. El señor viudo no aguantó más y con la escopeta que estaba en la pared decidió acabar con su vida. A veces, se escuchan sus lamentos y ruidos. Manuel: abuelo, ¿no te dio miedo? Abuelo: claro que sí, pero no podía decirlo delante del compadre. Luis: ¿por qué no? Abuelo: porque pensaría que no soy hombre. Luis: qué raros eran en esa época. Abuelo: los tiempos han cambiado mucho.
Le pregunté al capataz si había otra habitación y me respondió que solo estaba el granero, pero no tenía puerta porque el último huracán la había tirado. Así que nos quedamos en la habitación del difunto. Nos dejó café recién hecho, pan y comida en la despensa fresca. Manuel, ¿no tenían refrigerador? Abuelo, no, tenían una despensa fresca. Estas despensas estaban construidas en la parte más fresca de la casa, a menudo en sótanos o áreas sombreadas, con paredes gruesas y parcialmente enterradas para aprovechar la temperatura más baja del suelo. Luis, ¿y qué pasó, abuelo? Abuelo, terminamos de comer y estuvimos platicando del viaje, que nos había ido muy bien, habíamos sacado 9 toneladas de camarón y estábamos esperando que nos pagara la cooperativa. Entonces, escuchamos ruidos en el cuarto del difunto. Le dije a mi compadre que escuchara. Él me dijo que me asomara porque yo era el mayor. Fui al cuarto y vi que la escopeta ya no estaba en la pared. Salí lentamente y le dije a mi compadre, y él también se asustó. Manuel, ¿tú eras el mayor, abuelo? Abuelo, sí, nací en marzo y él en agosto. Fui al granero, y mi compadre me siguió con una lámpara de petróleo. Cerramos la casa y nos fuimos al granero. Nos arropamos y escuchamos ruidos afuera, como si se cayeran las palas. Poco a poco, los ruidos se acercaban. Esa noche había luna y la entrada del granero se iluminaba. Nos tapamos la cabeza con las sábanas. Luis, ¿y luego qué pasó, abuelo? Abuelo, la sombra se acercó y le dije a mi compadre que a la de 3 le lanzáramos las sábanas y saliéramos corriendo. Al contar 3, lo hicimos y vimos que era una perrita que se había refugiado con nosotros. Nombre después andábamos buscando y le dimos comida y durmió con nosotros. Al día siguiente, llegó el capataz y le contamos lo sucedido. Él se rió y nos explicó que había tomado la escopeta por seguridad ya que había coyotes rondando el rancho. Y no había difunto, solo fue una broma para asustarnos. Manuel, ¿y qué pasó con la perrita? Abuelo, llegué a casa con ella, pero al día siguiente ya no la vimos. Pensamos que se la habían robado o que había tenido un accidente. Manuel, qué triste. Abuelo, no te preocupes, Manuel. Resulta que la perrita volvió a su casa, que estaba a 3 horas de la ciudad. Su instinto fue increíble. Era un sabueso que habían dejado unos cazadores. Luis, a mí me dio risa de imaginármelos arropando a la perrita y después andarla buscándola para que los cuidara. Abuelo, nosotros estábamos risa y risa en la mañana, la moraleja es que, aunque algo sea muy rico, no debes comer de más y ya estás satisfecho como lo que le pasó a Panchito. Por otro lado, los perritos siempre serán el mejor amigo del hombre, siempre es bueno enfrentar tus miedos, pero también estar preparado para cualquier eventualidad. Y, por supuesto, nunca subestimes el poder de la amistad y el trabajo en equipo. Quiero darles las gracias por ver el video hasta el final. Significa muchísimo para mí. Si les gustó, no olviden darle like y compartir, para no perderse ninguna de las historias del abuelo. Nos vemos.